Me pongo a grabar. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe, No, hasta no. que nos toque el ejercicio, ¿no? No, esto es más fácil, vas a ver que es más fácil. O sea, en la práctica es mucho más complejo por todas las cosas que tenemos que considerar. Acá yo lo que quiero es que les quede el concepto de el costo financiero. Después al final, si tenemos tiempo, en toma de decisiones, vamos a meter algún casito para que vean que realmente el impacto financiero es altísimo, pero acá no lo van a tener, ¿sí? Bueno, repasamos algunos conceptos de los que vimos hasta ahora. Cómo se forma la base imponible, que es el costo flete y seguro, ¿sí? Todo lo que serían los derechos y tasas es la posición arancelaria que vamos a estar encontrando, ¿sí? Y la tasa estadística es 3%, ahora igual lo vamos a ver en instantes. De los derechos pueden ser ad valorem específico o mixto. El ad valorem es la clasificación arancelaria que me da la aduana propiamente dicho, y el específico es cuando yo tengo un monto por unidad de medida, de acuerdo a lo que estoy importando, ¿sí? De cada uno de estos casos, después vamos a ver algún ejemplo práctico, ¿sí? Y el mixto es cuando puede ser específico ad valorem, siempre se va a tomar el más grande de los dos. O sea, si yo tengo un derecho ad valorem que es el 30% de una base de 100.000 me daría 30.000, y el específico, que es unidad de medida por volumen, me da 31.000, en realidad yo voy a estar tomando el específico, porque es mayor que el ad valorem, ¿sí? Y el máximo de derecho por definición internacional, ningún derecho puede ser superior al 35%. Digamos que uno podría estar cobrando hasta el 35% por decisión de la empresa el valor que desee cada país, ¿sí? Pero no puede superar el derecho 35%. Acá, nada, ahora vamos a ver que la tasa de estadística es el 3%, en realidad en otros países no cobran tasa de estadística, y en definitiva si yo tuviera un producto al 35% y cobro una tasa de estadística del 3%, nada, estaría superando el tope del 35%, ¿sí? En definitiva tenemos un montón de juicios internacionales, ¿sí? En la Organización Mundial de Comercio, justamente por la tasa de estadística y otros cargos que por ahí cobramos dentro de tasas que en definitiva terminan dejando de ser competitivo el ingreso de productos a nuestro país, ¿no? La tasa de estadística, eh, la tasa de estadística, chicos, era un típico caso eh, de, de recaudación, ¿no? La tasa de estadística era de el 0,5%, ¿sí? Y con un máximo de $500. Entonces yo hacía una importación de un barco de crudo de 40 o de gasoil, de que me sale 40 millones de dólares, yo pagaba de tasa estadística $500, ¿sí? A finales de, ya en el 2019, esto es gobierno anterior, ¿no? Para que vean que el color, el color del gobierno no tiene nada que ver con la necesidad recaudatoria o el afán recaudatorio de que es genérico en nuestro país, independientemente de los colores de gobierno. En el gobierno anterior, cuando empezó a haber toda la crisis en el 2019, a principios de 2019, empezó toda la crisis cambiaria, empezaron a haber restricciones y demás, porque no cerraba las cuentas de la caja de Banco Central y de las divisas que tenía, no cerraba para nada. En definitiva, dijeron, bueno, vamos a cambiar la tasa estadística por única vez
y lo vamos a poner a el 3%, ¿sí? Y en definitiva, esto va a correr para todo lo que estaba en año 2019 y se tenía que definir a finales del 2019 qué se iba a hacer. Bueno, cambió el color de gobierno, se decidió mantenerlo, ese cambio hasta finales 2020. Pandemia de por medio, necesidad de fondos, ya se prorrogó hasta 31 de diciembre 2021. Hay impuestos que el impuesto a las ganancias en nuestro país se estableció hace más de 35 años por única vez y lo seguimos pagando, ¿no? Cada vez que se hace un cambio y tiene un sentido recaudatorio, ¿sí? Y una vez que se acostumbra a recibir ese valor, difícilmente se modifique. Ojalá me equivoque para que haya menos presión tributaria, ¿no? Pero lo que normalmente ocurre es eso. Entonces, lo que era $500 y 0,5 cambió a 3%. Esto se mantiene, está vigente hasta 31 de diciembre. Seguramente se puede prorrogar, estimo que se va a prorrogar. Y la particularidad es que hasta $10.000, el máximo que se paga es 180, ¿sí? Entre $10.000 y $1.000.000 se paga el 3%. Cuando supera determinado valor que supere los $150.000, el monto máximo es $150.000. Por ejemplo, si yo tuviese una importación de $1.000.000, el 3% de $1.000.000 es 30.000 pesos, ¿sí? Si hago bien el cálculo, sí, es 30.000. Si tuviese $100.000.000, sería 300.000. Entonces, en ese caso, no es que va el 3%, sino que iría el tope de 150.000. ¿Se entiende? Sí, profe. Está. Perfecto. Esto, la tasa de estadística se aplica siempre, salvo excepciones, no tienen por qué conocerse todas las excepciones. En realidad, por ejemplo, cuando estamos en Mercosur, no se cobra tasa de estadística. Cuando estamos importando un bien de capital, no se cobran. Cuando estamos hablando de bien de capital, por si alguien no lo conoce, chicos, estamos hablando de una maquinaria, equipos, ¿sí? Eso sería un bien de capital. Un bien cuyo destino es el proceso productivo, pero estamos hablando de un bien de uso cuyo destino es el proceso productivo, ¿sí? Maquinarias, equipos, una planta completa. Cuando es así, tampoco se cobra tasa de estadística y después hay acuerdos particulares con Chile, Bolivia, a pesar de no ser Mercosur, tampoco se cobran tasa de estadística y algunos acuerdos particulares. ¿Sí? En definitiva, tengamos en cuenta fundamentalmente en Mercosur y bienes de capital. Desde el punto de vista del esquema tributario, como yo les dije antes, en general se va a cobrar un IVA del 21, un IVA adicional del 20, una percepción de ganancia del 6, una percepción de ingresos brutos del 2,5 y impuesto interno se grava de acuerdo a el producto, ¿sí? Ahora vamos a hacer un repaso impuesto por impuesto. El IVA, esto un poco para que concepto general, el IVA, yo tengo un IVA débito fiscal, un IVA crédito fiscal. El débito fiscal es cuando yo vendo en el mercado local, yo vendo, le cobro a mi cliente y en realidad le cobro con el IVA incluido. Tengo ese IVA, no es mío, sino que es de la FIP, yo lo estoy cobrando en nombre de la FIP y en algún momento ese IVA yo se lo tengo que dar a la FIP. Tengo una deuda por ese débito fiscal con la FIP. Cuando yo compro, ¿sí? Cuando compro tengo un crédito fiscal, en el mercado local compro, tengo un crédito fiscal. Cuando estoy importando un producto, el crédito fiscal
en lugar de ser un proveedor, ¿sí? El proveedor sería la aduana. En ese caso, ¿quién me cobra? Tengan en cuenta que tanto cuando yo exporto como cuando yo importo, los proveedores del exterior, ¿sí? En realidad me van a facturar sin impuestos. Porque para no generar una doble imposición, en definitiva, se vende sin impuestos de cualquier país del mundo, ¿sí? Y se grava en el lugar de destino. Con lo cual mi proveedor del exterior me va a dar una factura que no tiene ningún impuesto del país de origen. Así como cuando yo exporto exento de todo tipo de impuestos, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos las exportaciones. Entonces, el crédito fiscal en la importación se genera cuando paso por la aduana, que justamente me cobran todos los impuestos que vimos hace un instante. La diferencia entre el crédito fiscal y digamos, lo que a mí en la importación se suma a todas las compras, ¿no? Que yo tengo en el mercado local. Yo las compras más las importaciones versus las ventas, que sería el débito fiscal versus el crédito fiscal, cuando me da mayor un saldo a pagar a la FIP, esto quiere decir, cuando son mayores los débitos fiscales, yo tengo que pagar y listo. Cuando el crédito fiscal, que ocurre habitualmente cuando hay importaciones, y hay muchas importaciones, ¿no? No cuando yo tengo una importación ocasional de un insumo que tiene una incidencia en el producto final del 1%. Cuando el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, me queda un saldo técnico, ¿sí? Un saldo a favor en ese impuesto. Yo a su vez voy a tener retenciones y percepciones. Las retenciones se dan en el mercado local, tanto las retenciones como las percepciones son crédito fiscal también, ¿sí? La retención se da en el mercado local, la retención me la generan en el momento de pago, ¿sí? Mientras que las percepciones se van a dar en la compra, ¿sí? Y cuando paso por aduana. Tengan en cuenta que en el mercado local me van a retener o percibir aquellas personas que la FIP nomina agente de retención o percepción. Habitualmente, la FIP a todas las grandes empresas los nomina agente de retención y percepción para, de ese modo, en lugar de tener que controlar a todo el mercado, controla las grandes empresas y como por las grandes empresas pasa el 80% del comercio en general del mercado interno, entonces es una forma de acotar el control. Ese agente de percepción y retención en el mercado local es el que a mí me va a retener en un pago o me va a percibir cuando me factura, ¿sí? La percepción en el mercado local está en el 5%. Tengan en cuenta que cuando yo estoy importando, el agente de retención o percepción por excelencia es la aduana, que es el propio Estado, con lo cual ese es el agente 1, es el único agente que debiera existir. En realidad, una percepción de IVA es del 20%. ¿Sí? Fíjense que se supone que las percepciones en el mercado local implicarían que cuando yo vendo, obviamente voy a vender un valor mayor del que compré, tengo una ganancia, entonces ahí estaría ese diferencial del 5%. Pero cuando yo estoy importando, tengo un 20%, con lo cual, sin ninguna duda, si fuera un 1 a 1, me quedaría un saldo a favor de IVA. Este saldo a favor se puede llegar a convertir en un saldo de libre disponibilidad, que ese saldo de libre disponibilidad yo lo puedo aplicar contra otros impuestos locales o nacionales. Tengan en cuenta que los impuestos nacionales es el IVA, es ganancia, no es ingresos brutos es un impuesto provincial y algunos otros impuestos que no quiero complicarlo desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué vemos todo esto? Porque cuando hablamos de la percepción, las vamos a tener en las importaciones, ¿sí? Y el crédito fiscal por el IVA general lo vamos a tener en las importaciones. Ahora bien, mientras yo no tenga que pagarle automáticamente a la FIP, con lo cual lo que me tomé de crédito lo hago efectivo en el mismo mes que me impactó, porque yo tengo saldos a pagar a la FIP, fantástico.
¿sí? Cuando a mí me va quedando saldo técnico o me queda un saldo de libre disponibilidad, es lo que yo les decía, que en realidad es un crédito inmovilizado histórico que por la inflación que tenemos en nuestro país y por el transcurso del tiempo, yo tengo un costo financiero implícito y real, ¿no? Implícito y real porque en definitiva es plata que tengo inmovilizada, que por ahí con esa plata, si la podría movilizar, no tendría que estar pidiendo un préstamo bancario, ¿sí? O girar en descubierto, o lo que fuere, que tenga un costo financiero asociado a un activo, un crédito fiscal que tenga movilizado. Sí, por eso la importancia de entender todo este proceso. Las percepciones en el IVA van a ser desde la alícuota general del 21, voy a tener una percepción del 20%. Si en la alícuota del 10,5, voy a tener una percepción del 10%. ¿Cuándo voy a tener una alícuota del 10,5? En bienes de primera necesidad, por ejemplo la leche, o cuando estoy importando un bien de capital, un bien de uso, pero ese bien de uso, en lugar de utilizarlo la empresa, lo voy a revender en el mercado local. Entonces, esa reventa va a estar grabado con el 10%. Dentro del régimen de excepciones que yo tengo para el IVA, lógicamente en la percepción no va a estar grabada por un bien de uso, un bien de capital. Esa percepción de IVA no se graba para un bien de capital porque en realidad el destino es consumo, lo voy a utilizar en mi propia planta. No graba al consumidor final porque no va a existir una reventa posterior. No graba la importación temporal, ¿sí? Y tampoco va a estar grabado cuando tenga un certificado de no percepción o no retención. Ahora vamos a ver cuáles serían los requisitos para solicitar ese certificado. Yo cuando tengo continuos saldos a favor, o sea, yo puedo pedir el certificado de no percepción o no retención, se pide por cada uno de los impuestos. El IVA va a tener uno, ganancia va a tener otro, o sea, es individual para cada impuesto. Para llegar a pedir este certificado, yo en realidad tendría que poseer saldos a favor y saldos de libre disponibilidad. Y marcar un periodo, que yo no es que decir, este mes tuve un saldo a favor y lo pido, no, tiene que ser una continuidad de saldos a favor y de libre disponibilidad. Para poder solicitar esto no tengo que tener deudas impositivas y previsionales. Recuerden que hoy AFIP, aduana, ANSES es todo lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de deudas previsionales estamos hablando que la empresa que está generando la importación le retuvo a los empleados y pagó las cargas sociales, ¿sí? O pagó los aportes patronales de jubilación. Cuando hablamos de previsional, estamos hablando de jubilación. Si después no le pagó al sindicato, nada, ahí seguramente el sindicato le para la planta y enseguida va a reactivarse el pago. Sí, estamos hablando de las deudas con ANSES. Muchas veces una empresa por ahí toma una decisión de decir, mira, estamos mal financieramente, los aportes patronales este mes no los paguemos. Y no hay un diálogo con el área de comercio internacional que está generando una importación, no hay un diálogo con el área fiscal que estaba gestionando un certificado de no percepción, y por una decisión de no pagar el aporte patronal en un mes determinado, porque diciendo no tenemos plata, que tomó el contador de la empresa, bueno, genera un impacto mucho peor porque después va a tener que pierde la posibilidad de pedir el certificado de no percepción de IVA. Eso quiere decir, sobre una importación va a tener un desembolso del 20% sobre el CIF, perdón, la base imponible de esa importación, ¿no? El impacto puede ser altamente peor que haber pagado el aporte patronal y mantener el certificado de no percepción, ¿sí? El diálogo ahí entre comercio exterior, el área fiscal, el área contable y demás es fundamental en todos los beneficios que uno tiene en el mercado internacional.
Bueno, tener el domicilio fiscal actualizado. Esto a la FIP siempre le interesa porque es donde manda las comunicaciones, fundamentalmente si existen deudas y demás, y es donde el contribuyente recibe la comunicación. Haber cumplido con todos los pagos de IVA, ganancia de los últimos 12 meses, ¿sí? Y otra serie de requisitos que lo van a tener en la teoría. Yo acá estoy planteando 4. Esta suele ser una pregunta en los exámenes, donde pido 5, ¿sí? Donde van a tener esta y una más que está en el marco teórico, ¿sí? Esto después véanlo en todo el resumen que van a recibir. Perdón. Algunas exenciones al IVA. Esto está en la ley de IVA, no tienen por qué conocerlo. Yo se los pongo como dato. En un ejercicio, si estuviera exento, va a aparecer explícitamente como exento. No es que ustedes tienen que conocer la ley de IVA para ver si esa importación está grabado o no está grabado. O sea, todos los detalles los van a tener. Esto un poco para que interpreten cómo funciona la parte fiscal y el impacto que tiene en la importación específicamente. Si vamos al otro impuesto, el impuesto a las ganancias, digamos que el IVA, creo que lo dije, pero por las dudas, si no lo dije, el IVA se declara mensualmente, ¿no? O sea, uno cada mes, al final de cada mes, hace una declaración de IVA. Con lo cual también ahí es importante en esto de las programaciones, cuando nosotros acá hacíamos crédito fiscal contra débito fiscal, imagínense que por ahí yo tengo una venta importante en un mes, en el mes estamos a 22 de septiembre, la empresa el área comercial quiere cerrar los objetivos trimestrales del tercer trimestre de septiembre, y dice, no, vamos a meter una venta terrible, inclusive vamos a anticipar venta. Entonces anticipa venta y el día 29 de septiembre hace una facturación importantísima con unas ventas enormes que hizo la empresa. No hablaron no hubo diálogo dentro de la empresa y no sabían que el 1 de octubre llegaba una importación del exterior, ¿sí? Donde a la empresa le iban a cobrar de IVA el 21% de IVA y el 20% de percepción de IVA. ¿Qué ocurre? El mes de septiembre tengo que cerrar el IVA, el 30 de septiembre, la empresa le da un saldo a pagar enorme. El 1 de octubre va a entrar en la liquidación de octubre y a partir del mes de octubre empieza a tener saldos a favor enormes. Eso es no existir diálogo. Si esta venta, en lugar de hacerla en septiembre, lo hubieran facturado en el mes de octubre, lo hubieran generado en el mes de octubre, en definitiva yo podría paliar el crédito fiscal con el débito fiscal y la empresa no tenía un perjuicio financiero. ¿Se entiende, chicos? Acá hay costos que son muy importantes a analizar porque una buena decisión me permite ahorrar costos, ¿sí? Y eso es un poco lo que yo quiero transmitirle, y en el comercio exterior los costos son muy altos, más que nada desde el punto de vista de impacto indirecto financiero, ¿sí? Ganancias. Ganancias es un impuesto anual, ¿sí? Se paga justamente sobre el resultado contable, sobre el balance contable que cierra la empresa. Ese balance, lógicamente, se hace el ajuste fiscal, el ajuste impositivo de ese balance, y en definitiva se aplica la alícuota de impuesto a las ganancias. La alícuota actual está en el 30%. Esto había un proyecto que iba a ir bajando. Ese 30% iba a bajar al 25% y demás. Honestamente no sé en qué estado está. En el 2021 se paga 30%, ¿sí? Antiguamente se estaba pagando una tasa mayor que era del 35%, hoy es del 30%. El impuesto a las ganancias, nada, en nuestro país, lo vamos a ver después, tiene una de las tasas más altas de impuesto a las ganancias a nivel internacional, ¿sí? Y es un impacto directo que tiene la empresa sobre la ganancia. ¿Qué ocurre?
es muy habitual, y más en los últimos tiempos, que las empresas pierdan dinero, ¿sí? Entonces, en realidad, en lugar de tener que pagar impuestos a la ganancia, tiene un quebranto fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago una importación y tengo la percepción de ganancia del 6% sobre esa importación, seguramente me va a quedar como un saldo a favor, y ese saldo a favor tengo que esperar un año para ver, para demostrar que es un saldo a favor y empezar a hacer la gestión para que ese saldo a favor se convierta en un saldo de libre disponibilidad que puedo aplicar contra otros impuestos. En realidad, cuando uno tiene el resultado, más o menos los ajustes impositivos, me da la base imponible, que por la alícuota se determina, la alícuota del 30%, se determina el impuesto determinado, ese impuesto menos los anticipos, las retenciones y percepciones, me da el impuesto a pagar o saldo a favor. Si yo tengo quebranto fiscal, acá la base imponible es nada, cero, menor que cero, porque estoy perdiendo dinero, ¿sí? Con lo cual el impuesto determinado es cero, y impuesto determinado cero, menos anticipo y retenciones y percepciones, obviamente me va a quedar un saldo a favor, ¿sí? Eso tiene, si bien es un crédito fiscal, desde el punto de vista contable, es un crédito, en realidad es dinero que tengo inmovilizado en la empresa y tiene un costo financiero implícito. Si ese dinero proviene por la percepción del 6% de la importación, entonces yo ahí tengo que analizar que esa importación me está arrojando en la empresa un costo financiero implícito, ¿sí? Y se lo debiera sumar a la hora de decidir si me conviene importar o comprar en el mercado local. La alícuota general es del 30%, la percepción general es del 6%, salvo en el consumidor final, que en el consumidor final es del 11%. ¿Por qué? Porque lo definió el legislador, ¿sí? En realidad no debiera existir, porque el consumidor final no tiene cómo descargar porque no vende nada y no tiene un resultado positivo. Pero bueno, es como un castigo. Se supone que si alguien está haciendo una importación en primera persona, bueno, tiene dinero y te hacen una retención del 11% directo. Esto obviamente para el consumidor final es un mayor costo, ¿no? Porque no tiene forma de descargarlo. Dentro de también las excepciones para la percepción está el bien de capital, que no recibe la percepción de ganancia. Cuando tengo una reimportación, o sea, una temporal tampoco, y cuando presento un certificado de no retención o no percepción, los requisitos para este certificado son exactamente los mismos requisitos que para el certificado de IVA. Muchas veces hay empresas, porque ocurre a veces que cuando uno empieza a pedir beneficios a la FIP, hay una ventanilla de al lado que sale una inspección, ¿no? Entonces, muchas veces hay empresas, cuando el beneficio es relativamente importante, ¿sí? Y no tiene inspección ni nada, prefieren no pedir ningún beneficio para pasar desapercibido ante la FIP, ¿no? Ahí a veces también hay que tener ese criterio de ver hasta dónde me conviene o no conviene pedir un beneficio, porque automáticamente muchas veces se pide un beneficio y si me lo dan, después aparece alguna inspección de la FIP y encontrar algo que se incumple en las empresas no es muy dificultoso para la FIP, ¿no? Difícilmente todas las empresas cumplan estrictamente con toda la parte fiscal. Bueno, si vamos al impuesto interno, el impuesto interno en realidad es un impuesto de liquidación mensual, siempre se da en la primera etapa del producto. Esto quiere decir, se aplica al fabricante, ¿sí? Ejemplo, los cigarrillos están grabados. Acá Mazalín particulares o las empresas de cigarrillos tendrían el impacto directo de ese impuesto en la primera etapa, ¿sí? Y después ese impuesto interno se va trasladando junto con el producto en las distintas etapas de comercialización, y obviamente, como pasa con todos los impuestos, el impacto final
lo recibe el consumidor final. Cuando uno importa un producto que está gravado por impuesto interno, en definitiva, la primera etapa sería de importación. Entonces, cuando pasa por aduana, es ahí donde se impacta con el impuesto interno. Esto, la liquidación es mensual, se impacta al fabricante o al importador y en definitiva, al mes siguiente, eso lo tendrá que ingresar en la FIP. Obviamente, cuando se impacta el importador, ya el ingreso es directamente cuando se pasa por la aduana. Distinto es el fabricante local. La base imponible para el cálculo del impuesto interno va a variar respecto de la base imponible que teníamos para todos los impuestos. Acá se parte de esa base imponible, se le incrementa un 30%, se calcula la TEA, que eso es la tasa sobre 1 menos la tasa, ¿sí? Y se lo multiplica por la tasa. Esto que parece muy complejo, les puedo asegurar que es simple. Vamos, les doy un ejemplo así visual, genérico. Imaginemos que acá tengo la tasa de impuesto interno es del 20%, ¿sí? Imaginemos que la tasa de impuesto interno es del 20%. Acá para calcular la tasa TEA es 20%, 0,20 sobre 1 menos 0,20. En realidad acá me va a quedar 0,20 dividido 0,80 y eso me va a dar una tasa de 0,25. Esto quiere decir que para una tasa del 20% tengo una TEA del 25%. Entonces acá la base imponible, si yo hubiera tenido una base imponible de 1000 por 1,3, porque siempre la tengo que incrementar según indica la ley, un 30% por 1,25 por 0,20. Y ese sería el cálculo simple. Igual vamos a ver ejercicios y lo vamos a ver más adelante, pero acá en realidad yo tengo que rearmar una nueva base imponible, que la base imponible existente la tengo que multiplicar por 1,3 y por 1 más la TEA, ¿sí? Me va a dar una base superior. Algunos datos de impuesto interno: cigarrillos 60%, bebidas alcohólicas entre el 12 y el 20, dependiendo el tipo de bebida, champán 12%, cerveza 8%, bebidas sin alcohol, jugo, jarabe y demás, 8%, automotores y motores 10%, objetos suntuosos 20%, embarcaciones 4 u 8%. Esto igual no es que ustedes lo tienen que conocer. Nosotros cuando veamos un ejercicio se va a decir estrictamente cuál es la tasa, ¿sí? Y no tienen que conocer que si estoy importando no sé, whisky de Irlanda, en definitiva, o de Escocia, en definitiva, tienen que conocer estrictamente que el whisky está grabado por una tasa particular. Lo van a tener como dato del ejercicio. El ingreso bruto, la liquidación es mensual, es un ingreso provincial. Acá cada provincia define la tasa de ingresos brutos, que es de libre definición de cada provincia. De hecho, en cada provincia tienen valores de ingresos brutos diferentes, ¿sí? A nivel internacional se definió que ingrese por la jurisdicción que ingrese, lo que se percibe de ingresos brutos siempre es del 2,5. Eso para no complicar aún más al importador, ¿sí? Nada, a título genérico, el ingreso bruto cuando se trabaja con más de una jurisdicción se aplica lo que es convenio multilateral, ¿sí? Esto es hacer una única liquidación donde se incorporan ese convenio multilateral todas las jurisdicciones y después uno paga una sola vez y después se reparte. Si solo opera en la provincia de Buenos Aires, bueno, tendría la tasa de la provincia de Buenos Aires y sería una única jurisdicción, ¿sí? Este 2,5 de percepción viene como crédito fiscal para la empresa, un crédito en los ingresos brutos. Como el ingreso bruto es un impuesto directo a la venta, ¿sí? En general no suele haber saldos a favor de ingresos brutos.
porque si la empresa, salvo que no tenga ventas, ¿no? Pero si la empresa tiene venta, como se paga una tasa X que es mayor a nivel local del 2,5%, normalmente acá se aplica al pago del mes subsiguiente, ¿sí? Salvo excepciones. ¿En qué casos hay excepciones? También lo mismo, cuando la importación es de un bien de capital, cuando el importador es un consumidor final, cuando existe algún certificado de no retención o percepción o en sujetos exentos. ¿Hasta acá alguna duda, chicos, con todo este micro desarrollo fiscal? No, profe, yo. No, profe. Ah, digo, se quedaron todos dormidos, que no sería extraño con este tema que es medio denso. Pero bueno, cuando pensemos en otros costos de importación, acá tendremos que estar, nombro algunos, pero hay N cantidad de costos, ¿sí? Gasto de transferencia de fondos, liquidación de divisa, almacenaje, si estamos hablando del almacenaje portuario, el agente marítimo, ¿sí? Varios organismos que por ahí intervienen y tenemos que aplicar determinados certificados, SENASA, IRAN, CEDRONAR, ANIMAT, de acuerdo a la mercadería que yo esté incorporando e importando, el despachante de aduana, el costo de acarreo, el costo de mercadería en tránsito, todo lo que podría ser a su vez costos bancarios, ¿sí? Que yo tengo por intervenir siempre en una importación, siempre en todo lo que sería el giro de divisa y demás, va a intervenir alguna entidad financiera, ¿sí? Así que tengo toda una serie de costos que voy a tener y una serie de certificados que voy a tener que estar presentando y que en definitiva tienen mayores costos. Esto independientemente de el SIM y el escaneo y la digitalización que hablamos antes. Y esto son costos atinentes exclusivamente a la importación. Después yo, para compararlo con mercado local, una vez que salí de la aduana, voy a tener el flete, el acarreo y todo lo que pasa dentro del tránsito local como si fuera una compra local también. En lo que hace a la planificación financiera, era un poco lo que yo les comentaba antes, tiene que haber un diálogo entre el área de comercio internacional, el área de impuestos y el área de contabilidad, el área de pago, porque uno puede llegar a tener muchos ahorros, ¿sí? En una buena planificación hay ahorros reales, ¿sí? Pedir los certificados de no percepción cuando corresponda, no perder el beneficio de ese certificado. Esos certificados se dan por un periodo, ¿eh? Siempre tienen una vigencia, entonces también si yo tengo una vigencia de un certificado donde el certificado me vence el 30 de septiembre, bueno, por ahí yo tendría que haber programado mi importación para que me llegue antes de esa fecha. Digamos, y toda una serie de variantes que uno tiene que tener, que esa planificación adecuada financiera en el comercio internacional, la verdad que a mí me permite ahorrar costos. Volvemos a repasar la pantalla que vimos hace un instante. Me interesa el origen de la importación, me interesa el régimen que uno tiene que utilizar, me interesa el tipo de bien que voy a importar, me interesa la condición tributaria del importador, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer el cálculo de importación. Otra vez ponemos la misma estructura. Acá vamos a ver que en todos los ejercicios tenemos esta estructura de FOD, Frente Internacional, CFR, Seguro Internacional, CIF, Derechos, Tasa, Base Imponible y debajo de la base imponible toda la parte fiscal más los otros costos locales y tenemos el total de erogación de fondos. ¿Sí? Ahora vemos un par de ejercicios para que cerrar la clase de hoy con algunos ejercicios relativamente simples como para ver algo y ya después la clase próxima van a tener la totalidad de los ejercicios. Yo les voy a mandar de esta clase todo el marco teórico, lo van a tener, no difiere demasiado de lo que charlamos en la clase de hoy, ¿sí? Y la parte práctica
las vamos a ver específicamente la clase que viene. Yo les voy a mandar algunos enunciados, por si alguno quisiera avanzar con algunos enunciados. Igualmente yo después, la clase subsiguiente, les voy a mandar todos los enunciados con todas las resoluciones de lo que vamos a ver en la misma clase. ¿Estamos, chicos? Vemos en los últimos minutos, vemos acá algunos ejercicios simples como para que pongan en cabeza el marco teórico que vimos hoy. Y ya después seguimos la clase próxima con práctica. ¿Dudas, chicos, hasta acá? No, profe, hasta ahora no. Bueno, perfecto. Siempre otro dato, antes de... salvo un ejercicio que lo vamos a poner exclusivamente para que vean esa variación, en la mayoría de los ejercicios vamos a trabajar con moneda valor nominal, ¿sí? Como si tuviéramos como si un peso y un dólar es lo mismo, ¿sí? Esto para no complicar el tema de cálculo, ¿sí? Vamos a poner todo en la misma moneda y ustedes saben que si tuvieran que convertirlo, lo convierten, los dólares lo pasan a pesos y obviamente son N veces más grande que el peso, ¿no? Pero acá para no confundir, ¿no? Hoy con el dólar que se llama valor real y con una importación nos vamos a grandes números, para no confundir matemáticamente, porque realmente lo que importa es que tengan claros los conceptos y no el valor matemático, ¿sí? Eso lo hace la computadora. Vamos a utilizar como si estuviésemos trabajando con la misma moneda todo, ¿sí? Eso para simplificar. Sepan que la realidad no es así y lo tienen clarísimo, ¿no? Que un dólar vale a oficial más o menos 100 pesos, ¿sí? Bueno, tengo una importación de 3.000 equipos de audio para revender en el mercado interno, ¿sí? El origen es Brasil, presenta certificado de origen, el tipo de cambio, bueno, justamente 1-1, o sea, no, hacemos todo en la misma moneda. Precio FOB unitario, $100, derecho de importación 12%, flete marítimo 3.000, seguro internacional 20.000, volumen importado 3.000 unidades, ¿no? Ya lo habíamos dicho arriba. Hay una tasa de equiparación de precios de 6.300. El importador tiene un certificado de no percepción de IVA vigente y un certificado de no percepción de ganancias vigente. Otros gastos, despachante de aduana, 200 neto de IVA. Transporte doméstico, 300 más IVA. Otros gastos operativos, 1.000 más IVA. Se pide erogación financiera de fondo, costo de la importación y total a pagar en AFIP y aduana. ¿Sí? Acá siempre yo me tengo que hacer primero las preguntas, es decir, ¿de dónde proviene el bien? Proviene de Brasil. Con lo cual, a priori, ¿tengo certificado de origen? Sí. Entonces ya sé que voy a tener beneficios aduaneros. Y eso ya, apenas leo el enunciado, lo tengo que predefinir para saber que tengo que tener ese considerando. Por otro lado, ¿cuál es el destino de la importación? El destino de esta importación es la reventa, ¿sí? Con lo cual, cuando yo tengo reventa de un producto, no voy a tener ningún beneficio ni fiscal ni aduanero, ¿sí? La reventa en realidad graba todo. Salvo que tenga algún beneficio específico. Esto quiere decir que tenga algún certificado de no percepción o retención vigente, que es exactamente este caso. ¿Estamos? Entonces, vamos a la resolución. Partimos del valor FOB, eran 3.000 equipos, 100 cada uno, me da 300.000. El flete era 3.000, eso era dato, con lo cual llego a un CFR de 303.000. El seguro contratado es 20.000 pesos. Sin embargo, acá habíamos visto que yo tenía que impactar siempre con el 1% del CFR. 1% del CFR me da 3.030. ¿Eso quiere decir? Que
yo acá voy a estar aplicando a la base CIF, justamente los 3.030 y no los 20.000, esto me daría 306.030. Imagínense si yo hubiera puesto 20.000, en realidad acá hubiera armado una base de 323.000. Después me hubieran cobrado impuestos sobre esa base, ¿sí? Con lo cual, siempre me conviene poner el 1% del CFR, que aparte la FIP me exige 1% del CFR como mínimo. Entonces siempre voy a poner el 1% del CFR, que es lo que me exige, ¿sí? Y lo otro va a ser un ajuste que en este caso, como es mayor lo que pago realmente con el 1% del CFR, ese ajuste lo voy a tomar después como mayor valor, porque yo en realidad mi verdadero costo es de 20.000, no de 3.030. Lo que pasa es que acá Profe, para armar la base imponible pongo 3.030, sí. si los ejercicios, cuando nosotros los hagamos, siempre vamos a utilizar el seguro del 9% del CFR, o va a Y, haber casos especiales en el que por ahí nos digan, no sé, utilizar el 2% o cosas así, no, no, no. a la hora En los de... ejercicios y en la vida práctica profesional, chicos, ¿eh? No, no, Qué sí, más yo importante que lo porque... tenga. Siempre vas Yo a tomar 1% del CFR y después, respecto del real que tenga, vas a hacer el ajuste y lo vas a considerar acá porque esto, cuando armes el costo, vas a estar tomando este ajuste también, ¿sí? Pero siempre vas a tomar acá 1% del CFR. Pero esto, más que en los ejercicios, en la vida profesional, ¿eh? Siempre 1% del CFR. Si sí, no, sí, yo lo consulto porque cuando había hecho un curso del SIM, había los ejercicios que nos daban a nosotros para hacer, había ocasiones en las que el seguro estaba dado y otros que no. Cuando no estaba dado, tomábamos el 1%. Por eso no, pero acá preguntaba. el dato, acá el seguro está dado, ¿eh? No, no, sí, sí, por eso pregunté si iba a haber ejercicios que por ahí no. A eso No, me refería si con el la pregunta. seguro no está dado, tomás 1% del CFR. Si el Listo, seguro está listo, dado, profe. tomás 1% del CFR y haces el ajuste. Ponle que yo acá te hubiera dicho, en lugar de 20.000, te hubiera dicho que el seguro se paga un 2%, ¿sí? 2% del FOB. 2% del FOB hubiera sido 6.000 pesos, ¿sí? Vos acá no vas a tomar un 2%, porque si tomás un 2%, la aduana te lo acepta, ¿eh? Pero sería un error profesional, porque vas a estar poniendo una base imponible más alta, donde vas a estar pagando más derecho, más tasa de estadística y después más impuestos, cuando realmente no se te lo requiere. No quiere decir que esté mal, está mal desde el punto de vista profesional porque vos aplicás un valor mayor del que te exige la FIP. Entonces vas a estar pagando, haciendo una importación más cara, sin sentido. Por eso siempre vas a estar tomando el 1% CFR. ¿Me entendés? Sí, sí, listo, O sea, perfecto. si acá pones 2, la FIP no te lo va a rechazar. El que te tiene que castigar duramente es el que te contrató para que hagas la importación, ¿sí? Que lamentablemente no lo va a conocer, ¿no? Pero nada, es un error, sería un error profesional. Eso. ¿Sí? Por eso siempre tomás 1% de CFR y haces el ajuste. Que puede ser positivo, este ajuste puede ser positivo o negativo, ¿eh? ¿De qué va a depender? Si el real es mayor o menor que el 1% del CFR, ¿sí? Después, derechos y tasa, en este caso no pago porque es Mercosur y presenta certificado de origen, sino si hubiera sido una importación de un país no Mercosur, hubiera pagado el 12% de derecho, que era dato, y el 3% de tasa de estadística sobre el CIF, ¿sí? Sí paga equiparación de precio es otra historia. Equiparación de precio quiere decir que en realidad había un dato de referencia. ¿Cómo ustedes se enteran en un ejercicio si tienen que tomar o no la tasa de equiparación de precio? Porque estrictamente te lo tiene que decir. Si no te lo dice, no lo tomás. Bueno, sobre esto, en realidad, como era reventa, le hubieran cabido toda la parte fiscal, 21 de IVA, 20 de prestación de IVA, 6% de ganancia, 2,5 de ingresos brutos. En realidad, el IVA general
Recuerden que cuando hay un certificado de no retención de IVA, es sobre la percepción. Nunca va a impactar el IVA del 21. Nunca, ¿eh? El IVA del 21, siempre. O del 10,5, lo que corresponda, ¿no? Siempre el IVA. El IVA general, siempre. Entonces acá, impacta el 21 de IVA, no impacta la percepción porque tiene un certificado vigente. Es importante el tema de la vigencia. Ustedes pueden tener algún ejercicio donde te da una fecha de vigencia certificado y te da una fecha de importación. Si la fecha de vigencia es anterior a la fecha de la importación, listo. No podés tomar ese certificado. Acá también no paga ganancias, debiera pagar, no paga porque tiene un certificado de no percepción y paga ingresos brutos del 2,5. Paga el SIM, los $10, paga los 28 de escaneo y digitalización discriminando el IVA, 23,14 y 4,86. Hago el ajuste del seguro, los 16,970. El dato despachante de aduana masiva, transporte doméstico masiva y gasto operativo masiva, ¿no? Todo esto eran datos que tenía dentro del ejercicio. El total de erogación de fondos, la suma de todo, ¿sí? Esta es la plata que prácticamente la empresa tiene que contar a la hora de establecer la importación, ¿sí? Y después, costo de importación, ¿qué va a tomar como costo? Va a tomar la base imponible, hasta la base imponible, todos costos, ¿sí? O sea, lo que sería FOB, flete internacional, seguro internacional, derecho y tasa, ¿sí? Que es lo que forma la base imponible, todos estos conceptos son todos costos, ¿sí? Entonces va a tomar la base imponible, le va a sumar el SIM, le va a sumar el escaneo y digitalización sin IVA, le va a sumar o restar el ajuste del seguro y le va a sumar todos los costos locales sin IVA, 200, 300, 1000, ¿sí? Todo eso me da 330.833, ¿sí? El total a pagar a FIP y aduana, en realidad voy a tomar los derechos y todo lo que pago por AFIP. Acá tengo el beneficio de Mercosur y tengo el beneficio de que tengo 2 certificados de percepción. En realidad me estoy ahorrando 15% acá y 26% acá, ¿sí? Con lo cual el valor es mucho menor, pero si no hubiese tenido estos beneficios, hubiera sido un valor mucho más importante, ¿sí? Y ya está el ejercicio. ¿Dudas con este, chicos? Profe, en total a pagar a FIP y aduana, Es la sumatoria entraría, de toda la parte fiscal, es la sumatoria de toda la parte fiscal, incluís el SIM porque se lo pagás a la aduana, toda la parte fiscal, más los derechos de tasa, ¿sí? En este caso te sumo 6.300, 65.589, 7.808 y 10. ok, ¿Sí? gracias. Bueno, vemos un par de ejercicios más y terminamos por hoy. Esto, acá me piden calcular el costo de el impuesto a pagar, el impuesto interno a pagar, ¿sí? De la siguiente operación. El CIF, 60.000, derechos 12%, tasa estadística 3%, honorario despachante de aduana 2.000 masiva, gastos bancarios sobre 5%, otros gastos operativos 1.000 masiva, el impuesto interno del 16%. Destino reventa, el producto de una bebida alcohólica tequila, que proviene de México. Acá lo importante es ver qué me piden. Acá solo me piden el valor del impuesto, ¿eh? Con lo cual no es que me están pidiendo toda la declaración, me están pidiendo solo el valor del impuesto. Entonces, tengo que calcular primero la base imponible, parto del CIF, le cargo derecho y tasa, 12% y 3% de tasa estadística, me da una base imponible de 69.000. Esta base imponible de 69.000, tengo que aplicar la ley de impuesto interno. ¿Qué me indica esa ley? Que tengo que incrementarla en el 3% y la tengo que multiplicar por 1 más la TEA por la tasa del 16%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la TEA esta? Era la tasa sobre 1 menos la tasa. 0,16 dividido 1 menos 0,16 me queda 0,16 sobre 0,84.
y esto me da un valor de 0.1904. ¿Sí? Aplico la fórmula general, recuerden que era la base imponible por 1.30 por 1 más la TEA por el impuesto. Entonces, tengo la base imponible 69.000, lo incremento en un 30%, lo incremento en 1 más la TEA, ¿sí? Y lo multiplico por el impuesto interno. Entonces, ¿qué me quedaría? 69.000 por 1.3 por 1.1904 por 0.16 y este me da el valor del impuesto a pagar. O sea, yo no puedo hacer 16% directo de 69, estaría mal. Lo que tengo que calcular es la nueva base imponible para aplicar el impuesto. Y este sería el valor que sale como resultado, que es el impuesto interno que tengo que pagar. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Nada? No. No, No, no. profe. Perfecto. Vemos uno más y ya con esto finalizamos. Acá me dice, estoy importando 3 máquinas de envasado para utilizar en el proceso productivo. ¿Sí? Esta máquina de envase, este es un bien de capital. Flete internacional, carretero, 150, seguro 1%. Acá te da, no tenés ni siquiera ajuste del seguro. Comisión bancaria 1% sobre el FOB, como mínimo 100. Otros gastos 300 más IVA. Y me dicen sin $10. Entonces, acá parto del valor de fábrica. 3 máquinas por 5.000 cada una, 15.000. El flete era 1.500. Me da una base CFR de 16.500. Aplico el 1% CFR, que justamente acá el seguro me dice el 1%, no me dice sobre qué base, con lo cual tendría que decirlo en un ejercicio, lo tendría que decir, ¿sí? Si es la base FOB, ¿sí? O cuál es la base que aplico para el seguro. Asumo que es CFR también, con lo cual me da un valor CIS de 16.665. En realidad, esta maquinaria tenía origen Brasil y es Mercosur, ¿sí? Pero si no hubiera tenido origen Brasil, me tendría que haber dado también el valor del derecho. Supongamos que me cobra un derecho del 4%, ¿sí? Si hubiera sido origen Alemania, en realidad el derecho me lo hubieran cobrado, pero no me hubieran cobrado la tasa de estadística por ser un bien de capital. ¿Sí? Acá todo queda exento por ser origen Mercosur, pero también hubiera quedado exento por ser un bien de capital. ¿Sí? Y después como bien de capital, que es, me aplica el IVA reducido, ¿sí? Es un IVA del 10,5, y justamente por ser bien de capital, no paga percepción de IVA, no paga percepción de ganancia, no paga percepción de ingresos brutos. ¿Sí? Le impacto los costos locales y tengo el total de erogación de fondos y el costo de la importación, en este caso va a ser la base imponible, ¿sí? Más el SIM, más los gastos sin considerar el IVA sobre esos gastos. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Por ahora no. Bueno, perfecto. Bueno,